de Dios. ¿Ya están listos todos? Amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 2. Por favor, tome su Biblia y lea conmigo esta única porción que vamos a tomar en esta tarde para compartir sobre la fe. Romanos 5:2 es el texto que dice literalmente: por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Romanos 5:2. Pueden sentarse, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. En este ángulo de la fe quiero compartir con ustedes el término o el vocablo fe como un asunto de la creencia común que tenemos como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Porque sea lo que sea, las creencias populares siempre están fundamentadas en estudios y en opiniones de hombres que establecen ciertas reglas de fe. Por eso es que hay muchas religiones, muchas sectas, por eso es que hay muchas ideologías y también muchos grupos que surgen con diferencias doctrinales de otros, que como nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios y no queremos otra idea, no queremos tampoco otra corriente que nos pueda desviar. Queremos la palabra de Dios, queremos la inspiración del Espíritu Santo, queremos la palabra profética que, como dice el apóstol Pedro, es mucho más segura y como antorcha alumbra en lugar oscuro. Así que cualquier creencia, sea lo que sea, se convierte en un estatuto de fe. Y hay muchas personas que tienen en alguna forma ciertas creencias que, aunque tal vez no han sido comprobadas científicamente, ni pueden tampoco ser respaldadas teológicamente, sin embargo, la gente vive de eso. La gente, como hemos dicho, vive de creencias que muchas veces vienen a ser tan comunes, tan populares, que la gente no se mueve sin eso. Algo que puedan ver con sus ojos, dicen mala suerte. Algo va a pasar. Y ahí está, en esta forma, cada persona expresando su manera de creer. Por eso es que hay muchas situaciones que la gente maneja de acuerdo a sus conceptos y a sus maneras de ver las cosas en el mundo. Pero quiero que usted tome en consideración que también toda creencia tiene premisas, tiene normas y estatutos por los cuales la gente llega a creer. Lo más importante en esto es que nosotros somos personas que tenemos voluntad, que tenemos inteligencia y que también tenemos libre albedrío. No permitamos que nadie nos meta algo a la cabeza sin antes nosotros considerar de dónde proviene tal creencia. Amén. Hay inclusive creyentes o cristianos evangélicos que tienen creencias que no se fundamentan en la Biblia. Sin embargo, las sostienen en el correr del tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque no van a las Escrituras, porque no leen la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos informamos, nos adoctrinamos, y cuando escudriñamos las Escrituras, entonces tendremos
la veracidad de la palabra. Tendremos la realidad espiritual que Dios quiere que conozcamos. Por eso decía el apóstol Pablo, si aún un ángel del cielo viniera, se apareciera, en otras palabras, y nos predicara otro evangelio, el tal esté bajo maldición. No podemos aceptar nada que no venga de las Escrituras. Las premisas bíblicas, las normas del evangelio y los mandamientos del Señor son precisamente nuestros fundamentos de fe. Amén. Amén. Por lo tanto, yo le invito para que usted considere que si hay quienes creen en Dios a su manera, también hay quienes no creen en Dios bajo sus propios conceptos. Amén. Y nosotros no vamos a cambiarle la mente a nadie, pero nosotros podemos tener un cambio de pensamiento de acuerdo a la medida en que nosotros alimentemos nuestro conocimiento respecto a Dios. ¿De dónde vamos a saber de Dios si no es por la Biblia? No existe ninguna entidad, aparte de la iglesia, que hable de Dios. No hay universidades en ese sentido que puedan especializarse o ser expertos para abrirle la mente a la gente y para poder poner en ellos la verdad. Pero en la iglesia, aunque nosotros no estemos en una capacidad intelectual a la manera tal vez de los más dotados en el mundo, sin embargo, tenemos la influencia del poder del Espíritu Santo que nos toca la mente y el corazón. Y yo quiero eso. Yo quiero la influencia del poder del Espíritu de Dios, porque eso es lo único que podrá cambiar mi manera de pensar. Y usted lo puede leer claramente en las Escrituras, por ejemplo en Romanos, si usted toma a bien leer lo que dice en el capítulo número 12, donde dice en el verso 2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Una reformación del entendimiento solo es posible si no nos conformamos al mundo. Por eso es de que nosotros tenemos una influencia espiritual, una influencia distinta, porque no es algo de la carne, es algo del Espíritu. Es lo que viene de parte de Dios para cambiar nuestra manera de pensar. Sin embargo, yo puedo decir que la fe espiritual es liberada por la palabra de poder, que está inmersa en las normas y en los estatutos de las Escrituras. ¿Cómo así? Es que todo lo que es espiritual se puede entender cuando somos espirituales. Lo que es natural dentro de lo carnal nuestro, dentro de nuestra naturaleza humana, no es posible entenderlo, porque lo espiritual no se puede entender con la razón. Tiene que existir ese poder sobrenatural del Espíritu que toca el espíritu humano y que nos hace entender el mundo espiritual que nos rodea. Porque si solamente fuera todo materia, estaríamos entonces dentro de un mundo totalmente materialista. Hay gente así que no pueden percibir lo que es espiritual, porque dependen únicamente de lo que ven y de lo que tocan.
Pero nosotros creemos en lo espiritual, porque sabemos que en el mundo espiritual es donde está el poder que influencia a nuestro mundo material. Amén. Pero nosotros no queremos la influencia de espíritus ajenos a nuestro espíritu. Queremos la influencia del Espíritu Santo, que está ligado a nuestro espíritu por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La creencia cristiana en Dios tiene su fundamento en la Biblia, porque no habría entendimiento de lo que es la fe cristiana si no conocemos los principios de la Biblia. Hoy, platicando con mi esposa en el tiempo de desayuno, le hacía yo a ella la pregunta: ¿cuántos libros o cuántas cartas tiene el Nuevo Testamento? Y así nos pusimos a conversar. Ella empezó a hacer una especie de meditación, ¿verdad? Y empezó a pensar y me empezó a decir, y empezamos a platicar. Y llegamos a la conclusión de que ahí están, y podemos enumerar cada una de esas cartas del Nuevo Testamento. Desde los Evangelios, el libro de los Hechos, las 13 cartas del apóstol Pablo, Hebreos, que es un autor anónimo. Luego pasamos también a las cartas de los otros apóstoles, entre ellos Santiago, entre ellos Judas, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, quien también escribió el Apocalipsis. 26 cartas que son prácticamente las que definen la fe de la vida cristiana. Porque acuérdese que cuando Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés. Y llegando a la cruz del Calvario, prácticamente clavó en esa cruz todas aquellas leyes que nos eran contrarias, para a partir de ese momento transmitirnos de su gracia. Amén. Después de la cruz, ¿qué es lo que viene? La iglesia, porque es una entidad espiritual. Aunque nosotros le llamamos a los edificios iglesia, sin embargo, no existiría tal edificio si no hubieran creyentes que los ocupen. Amén. Así que nosotros estamos aquí porque somos iglesia y hacemos de este edificio una iglesia, y aquí en lo espiritual creemos que está el Señor en medio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que Jesús lo dijo: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Con eso nosotros estamos asegurando la realidad espiritual de lo que es la creencia de nuestra fe cristiana. No habría cristianismo sin un Cristo, y no habría vida sin la muerte de ese Cristo. La promesa de la vida eterna viene por medio de Él, porque Él resucitó. Tal vez alguien le va a preguntar: ¿lo has visto resucitado? Usted va a decir: no. Entonces, ¿cómo puedes asegurarlo? Uno tiene que decir: porque lo dice la Biblia y yo lo creo. Y aunque no lo pueda ver, estoy seguro de que eso fue así. Y ahora Jesús es el conquistador, el vencedor de Satanás, del pecado y de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso la vida y ministerio de Jesús
con sus mensajes, con sus mandamientos, se constituyen en la fe de sus seguidores. Porque yo no puedo decir que soy cristiano si no sigo a Jesús. Y si sigo a Jesús, tengo que llegar a la conclusión de que debo ser enseñado por Él. Eso me hará un discípulo. Y eso es lo que contendré en mi interior. Lo que es su palabra, lo que son sus mandamientos y lo que es la fe que Él me transmitió a través del Espíritu Santo. Yo no oí a Jesús, pero quedaron los escritos de lo que Él habló. No es todo lo que Él habló, pero es lo suficiente para que mi fe pueda estar establecida en un fundamento sólido que me hará creer y que me hará esperar en Él. Porque, como les decía, lo que Jesús habló se constituye en la fe que ahora poseo, que ahora creo. Por eso hablamos de este tema. La creencia común de nuestra fe está fundamentada en Jesús. Y no hay otro, sino el que la Biblia dice que vino y nació de una virgen. No hay otro Jesús sino aquel que encarnó y fue Dios hecho carne. Habitó entre los seres humanos, pero llegó un día a pagar por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó y ahora dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre. Como sumo sacerdote intercede por nosotros. Y llegará el día en que Él descenderá otra vez del cielo para esperar a su iglesia en las nubes, y ahí estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es nuestra fe. Aleluya. Yo creo en sus promesas. Yo creo en su palabra. Yo creo en su reino. Yo creo en que Él tiene todo el poder que le ha sido dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Yo creo que como Él no hay nadie más. No existe entre los hombres otro mediador sino Jesucristo hecho hombre. Aleluya. Amén. Esa es mi fe. Amén. Esa es la creencia que junto a usted compartimos. Por lo tanto, el Evangelio de Jesucristo es la norma de fe del cristianismo. Amén. No se le puede llamar cristianismo a otra influencia que tenga diferentes conceptos. Hay inclusive grupos religiosos que están dentro del grupo de evangélicos o de cristianos a nivel del mundo natural. Pero ¿sabe una cosa? No creen que Jesús es Dios. Y solamente eso ya es algo que los aparta de la común fe de los creyentes. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que dice creer en Dios, que dicen tener a Cristo en su corazón, pero están desechando principios importantes del Evangelio que de alguna forma los hace apartados de esa realidad espiritual. Por ejemplo, congregarse es tan bíblico en el Nuevo Testamento que se convierte en una costumbre positiva
de beneficio personal para quien lo practica. Amén. Fuera de congregarnos como una corporación cristiana, como una entidad de fe o como un cuerpo místico, no vamos a encontrar de parte del Señor el respaldo que necesitamos. Hay quienes dicen, yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia, pero no están identificados con ningún grupo logísticamente hablando. Cuando usted lee la Biblia, dice la iglesia que está en tu casa. Entonces puedo decir que mi casa también es una iglesia. Depende. Porque si ni siquiera ahí hay búsqueda de Dios, no hay tiempo para la oración, no hay lectura de las enseñanzas de Jesús, entonces estaríamos fuera del contexto de esta común fe. ¿Me explico? Por lo tanto, cuando dice la iglesia que está en tu casa, se refiere a los creyentes que se reunían en los hogares, en grupos, pudieran ser de 2, pudieran ser de 4, de 6, de 8, qué sé yo, de los que tuvieran cabida en ese espacio, pero ellos estaban ahí para conformar un cuerpo místico, un grupo con una creencia que compartían comúnmente. Por eso es de que le estoy diciendo esto. Muchas veces los creyentes no se dan cuenta, pero están fallando en alguna parte de lo que la Biblia demanda de los creyentes en Jesús. Amén. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando resucitó? Buscar a los discípulos y poner un lugar donde se iban a reunir. Los buscó a cada uno de ellos, les mostró la evidencia de que era Él resucitado, le creyeron y dijo, júntense en el monte, donde ahí voy a estar. Por eso dice el Evangelio de Lucas que más de 500 hermanos lo vieron resucitado. Y léalo cuidadosamente, porque dice también que a todos les dio mandamientos por el Espíritu Santo de lo que habrían de hacer. Primero les dijo, esperen que vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en todo lugar. Se prepararon los discípulos. Llegó el día que el Señor había dicho que estuvieran reunidos. Jesús se manifestó entre ellos, les habló, lo escucharon y ante sus ojos fue levantado. Hasta ángeles se desaparecían, les tocaban y les decían, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo es el mismo que vendrá otra vez a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que quedó la evidencia. Si Jesús lo necesitó para el comienzo de la iglesia como una entidad con esta creencia de fe, nosotros lo necesitamos más. Porque no hemos visto lo que ellos vieron, no hemos oído lo que ellos oyeron, pero tenemos los formatos divinos a través de los evangelios. Tenemos inclusive la estructuración por medio de los apóstoles. Por eso dice claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, vivir en la fe de Jesucristo es vivir conforme el Evangelio, como la buena noticia.
Esto es buena noticia para mí, porque cada día es un día que pasa para que se llegue a cumplir en su momento lo que Él prometió. ¿Sabía usted que los cristianos, por ejemplo, tenían la venida del Señor como inminente? Eso significa que podría suceder en cualquier momento. Desde entonces, casi 2000 años atrás, ya los creyentes vivían con el cuidado de hacer la voluntad del Señor, porque de lo contrario se podrían perder de esa oportunidad. Es más, cuando fueron perseguidos, cuando empezaban a morir como mártires, como testigos de Cristo, los primeros cristianos, ellos consideraban que posiblemente ya el Señor había venido y ellos se habían quedado. Así que Pablo tuvo que escribirles y darles las pautas de lo que va a suceder al final. Y les dijo, no pierdan la esperanza, porque el día del Señor vendrá como ladrón. Pero también les decía, no pierdan la esperanza, porque cuando el Señor venga, vendrá por aquellos que murieron y serán resucitados, y vendrá por los que estén vivos y serán glorificados. Y eso no ha sucedido todavía. Muchos han muerto ya, miles y miles de creyentes creyendo esa promesa, porque es parte de la fe común que tenemos. Cerraron sus ojos a esta vida, pero con la esperanza de que iban a dar un paso a la vida de victoria, a la vida de gloria y de gozo eterno en la presencia del Señor. Amén. Eso los hacía cristianos que enfrentaban la muerte, que enfrentaban la oposición del enemigo con valentía, porque ellos sabían que las palabras de Jesús eran fieles y eran verdaderas. Amén. Y que eso se iba a cumplir en sus vidas si ellos lo creían. Por lo tanto, en la vida en fe sobre la palabra divina, lo que agrada a Dios. Vivamos cada día agradando a Dios, es decir, creyendo siempre en su palabra. No hay creyentes de temporadas. Me voy a dar unas vacaciones. Por un año no voy a creer en eso porque estoy confundido. Ya le pedí a Dios que me mande un ángel. Hasta dos le puede mandar, pero no Dios. La Biblia dice que hasta Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Podríamos caer en el engaño. Por eso no hay para nosotros, hermanos, un detenerse, un alto, un pararse. No, hay que mantener el paso, hay que continuar, siempre creyendo y creyendo todos los días, sin darle lugar a la duda, porque el Señor cumplirá su promesa. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo, como he enseñado en otras ocasiones en esta serie de la fe en sí misma no sería productiva si no se afianza en las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es que estará con nosotros. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo
Y creo que nosotros podemos tomar estas verdades de la palabra de Dios de una manera muy clara, porque así es como está escrito. Le voy a leer 2 de Corintios 4:13, donde el apóstol Pablo dice: empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tome en cuenta, nosotros, porque es una creencia común. Nosotros, con este mismo espíritu de fe. ¿A qué le llama el apóstol Pablo espíritu de fe? Le llama así a la creencia común, de la cual nos hemos apropiado por medio de los escritos de la Biblia. Yo no podría enseñarle algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. Usted estaría en todo su derecho de no escuchar, es más, de irse de la iglesia y no volver jamás a este lugar. Estaría en su derecho aún de hacérmelo ver, porque usted conoce la palabra de Dios. Si estoy fuera de ella, usted tendría todo su derecho de confrontarme. Pero por eso es que estamos tomando la Escritura como nuestro fundamento. Ustedes tienen los libros de la doctrina. Ahí están los textos de la Biblia. Ahí están los pensamientos de este su servidor para que ustedes puedan crecer en la fe. Los hermanos están encargándose de enseñarles esta doctrina, porque de lo contrario seríamos una iglesia sin fundamento. No somos una iglesia de actividades seculares. No somos una iglesia de actividades festivas, de entretenimiento. Somos una iglesia que tiene fundamento en la adoración a Dios y en la palabra. Y eso es suficiente para que nosotros tengamos una creencia común. El mismo espíritu de fe que ahora nos llena, que ahora nos da gozo, es el que debe mantenerse en todo el sentido de la palabra. Este texto se refiere a la fe, aplicándola a las creencias de las promesas de Dios. No en cualquier cosa, sino a lo que está escrito y arraigado en las Escrituras. Aquello que está empoderado en las enseñanzas que cada creyente debe recibir. Las doctrinas más importantes de la Biblia, usted las debe conocer, porque cualquiera puede venir y meter una duda a su corazón. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero hay que creerlo. De lo contrario, el enemigo va a decir: ¿cuántos años de cristianismo? Y usted va a hacer números, 20. Y le va a decir el enemigo: ¿y qué? ¿Tienes algo nuevo? ¿Hay algo por lo cual te puedas sentir orgulloso? 20 años en la iglesia, has perdido tu tiempo, has dejado tu juventud, pudiste haber tenido ganancias, pudiste haber tenido negocios, estuviste ahí y nada han logrado. ¿Le metería duda? Y quizá usted aceptaría aquello que está viniendo a su mente. Pero si usted está en la palabra, diría: tal vez no soy rico, tal vez no soy un hombre de negocios, tal vez no tengo todo lo material que quisiera, pero la fe que tengo es una fe sólida, segura,
porque está puesta en Dios y en su palabra. Aleluya. Y eso nadie lo podrá arrebatar de ti. Por eso estoy diciendo esto. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios 6:16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Note que el escudo es un asunto simbólico y metafórico, y no una referencia en los escudos físicos o materiales. Si yo le dijera a usted, ¿cuántos trajeron su escudo? Pues no hay escudo, porque no vivimos en esos tiempos en donde los que eran parte del ejército romano utilizaban un escudo para salir a las guerras, a las batallas. Usaban una espada en su mano y usaban también un protector en su pecho, un casco en la cabeza, y también podían tener otras características en su armadura. Así que nadie viene acá con una protección de esa naturaleza, física o material. Pero sí el escudo de la fe. Aunque no se ve, es la mejor defensa protectora. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos, una fe fuerte y una convicción segura nos protege de los ataques que vienen en contra de nuestra fe para destruirla. Por eso es de que tenemos que estar preparados. Pero si usted no está seguro de lo que cree, esos dardos de fuego del maligno van a penetrar a su mente, van a tocar las fibras de su corazón, sus emociones, sus sentimientos. ¿Ya viste que ahí en esa iglesia no hay amor? Sí, y a mí que me hace falta mucho amor. ¿Ya viste que en esa iglesia no te saludan? Sí, yo tampoco saludo a nadie. Y el enemigo va a querer poner cosas tan pequeñitas, insignificantes. Mucha gente se ha ido de las iglesias porque dicen, es que yo siento que ahí no me aprecian, que ahí no me quieren. Para comenzar, hermanos, algunos tienen un espíritu de rechazo que necesita ser ministrado con la palabra de Dios. Sienten que todo el mundo lo rechaza, quizá porque tuvieron ese problema en su pasado. Pero aquí, hermanos amados, si nosotros venimos para recibir la misma capacidad de fe, para salir de este lugar con todo espíritu de rechazo, de temor, de pobreza, de dolor, de angustia, para salir con todo espíritu de eso, hermanos amados, rezagado, que quede atrás, que quede a un lado. Amén. Porque el poder de la palabra nos va a levantar, nos va a fortalecer. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quizá usted mismo se mire en el espejo y dice, qué feo soy, ¿verdad? Usted mismo se rechaza por lo que sea. Así que no podemos contar con que otras personas nos hacen algo y eso es lo que nos va a hacer apartar de la iglesia. Hermanos amados, a veces hay mucha, como le dijera, hay muchos infantes, muchos niños en la iglesia, porque no han madurado en su fe.
Cualquier cosa les afecta de tal manera que se sienten como obligados a salir. Pero ¿a qué lugar van a ir? Yo le cuento un testimonio, ya para ir terminando. Después de mucho tiempo de estar en un ministerio, sirviendo al Señor por 16 años, tuvimos que tomar la decisión de salir. Era el tiempo de Dios, pero yo no lo entendía. Me recuerdo que los días domingos había una pesadumbre en mi corazón. Eso duró casi por 3 años. Mi esposa estaba quizá en las mismas condiciones. Lo único que nos ayudaba era que amábamos al Señor y queríamos hacer su voluntad. Pero me recuerdo que salía los días domingos, en el término tal vez de unos 3 o 4 meses, para ir a buscar unas iglesias. Pensé en mis hijos y le decía a mi esposa: voy a ir a tal iglesia, en tal ciudad. Y yo regresé, hermanos, a ese tipo de búsqueda, como que no hubiera conocido antes una iglesia en donde yo tenía la oportunidad de buscar al Señor sin problemas. Me sentía tan fuera de lugar, pero dije: voy a buscar una iglesia del idioma inglés para que mis hijos puedan ahí crecer y desarrollarse. Así que busqué esos lugares. Me recuerdo que estaban las puertas cerradas, algunas no tenían ventanas con vidrios transparentes, no se podía ver hacia adentro, y yo con cuidado abría y miraba que estaban en la reunión. Me puse una vez en la parte de atrás de pie, y me recuerdo que nadie me fue a saludar ni a ofrecerme un lugar. Estuve ahí parado alrededor de 3 minutos. Dije yo: si nadie viene, porque yo era ahí el pollito comprado, entonces yo me voy a ir. Por eso es importante, hermanos, la atención, ¿verdad? El entusiasmo de alguien que viene a la iglesia, de ofrecerle uno hasta el lugar para que se siente. Para que no se sienta solo, me voy a sentar con usted. No se preocupe, hasta lo abraza uno, ¿verdad? El otro va a decir: qué raro, en esta iglesia así se les va la mano. Pero hermano, nadie me atendió. ¿Sabe qué hice? Me di la vuelta, abrí la puerta y salí otra vez. Recorrí el pasillo, volteaba a ver si alguien venía a alcanzarme para decirme: no se vaya. Nadie. Visité alrededor de 4 iglesias. En algunas dejé mi número de teléfono en la oficina, a ver si me llamaban. Nunca me llamaron. Finalmente, un día entre semana, visité una iglesia. La oficina estaba abierta. Y mi excusa fue: me pueden dar la información de los estatutos de fe que tienen en esta iglesia. Con mucho gusto me sacaron todo lo que tenían: el boletín de la semana, las invitaciones para los grupos de hogar. Me mostraron inclusive otras revistas que tenían ahí, que ellos compartían con la iglesia. Y yo salí de ese lugar muy contento. En eso me llaman y yo vuelvo a regresar, y era el pastor, y me dice: hey, ¿cómo te llamas? Hermanos, me sentí tan bien recibido que llegué a esa iglesia, me congregué por más de 8 años con ellos. Porque eso es lo que nos da en alguna forma seguridad, confort, y nos da de alguna manera identidad con otros que también creen lo mismo que nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no le damos lugar a los dardos del enemigo, que nos ponga cualquier clase de idea o pensamiento. Por eso le digo, este texto aplica tanto a la fe como un fruto del Espíritu,
como a las creencias y a las convicciones en las palabras de fe de las Escrituras de Dios. Amén. El espíritu de fe es precisamente lo que el Señor quiere impartirnos. Y termino. El conocimiento de la Biblia se constituye en un escudo protector de la fe o de fe, que preserva y asegura la vida de los hijos de Dios. Cuando usted conoce la Escritura, usted sabe que eso es poderoso para sostener. Usted sabe que eso es vida, que nutre su espíritu y que le da el valor que usted necesita en Dios. Amén. El conocimiento de la Biblia es importante porque eso será para nosotros lo que levantemos al momento de que el enemigo quiera poner duda en nuestros corazones. Defiéndase con la palabra. Tome el escrito está, como lo hizo Jesús. ¿Y sabe qué? Lo dijo el apóstol: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Lo pueden decir todos? Resistid al diablo Y de vosotros huirá. huirá. Aleluya. ¿Quiere usted ver huir al diablo? Tal vez no va a haber nada, ni polvo que se levante. Pero usted va a decir: el Señor está conmigo. Aleluya. Y si uno puede destruir a 1000, ¿cuántos miles pueden destruir a otros 100,000? Aleluya. Yo soy de esos miles, hermanos. Usted también es de esos miles que creen lo mismo. Y vamos a ver la victoria de Cristo Jesús a nuestro favor. Póngase de pie por el amor del Señor. Nos falta todavía un tema más para concluir con esta serie de la fe. Pero esto es importante ahora. El hoy es importante que usted tome la certeza de que tiene un compromiso con usted mismo. Tiene un compromiso por aquellos que ama, por aquellos que lo rodean y que de alguna forma dependen de usted. Y ese compromiso es tener la forma de la doctrina como una defensa de fe y como una creencia común, para que usted pueda perseverar hasta el final. Con su mano levantada. Padre Celestial, estamos orando a ti y dándote gracias, porque tu palabra es la verdad. Y porque tu palabra nos sostiene. Y porque tu palabra nos fortalece. Y porque tu palabra nos defiende. Hoy tomamos, por medio de tu palabra, la seguridad de lo que ahora creemos. Y todo lo que seguiremos oyendo y aprendiendo por las Escrituras será una creencia común que compartiré con los demás. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, estaré siempre firme en esta fe, en la fe de Jesucristo. Amén y amén, Señor.